Hola a todos. Como el nombre del video lo indica, en este material vamos a revisar algunos aspectos básicos del manejo de SPSS, pensando principalmente en aquellas personas que recién están empezando a trabajar con este programa o que nunca lo han utilizado. Eh, ¿Qué se va a abordar en este video? Inicialmente, cómo abrir un archivo en el programa SPSS, dar algunas generalidades también del programa. Posteriormente, identificar cuáles son los tipos de ventanas sobre los cuales vamos a trabajar. Mirar cómo vamos o cómo podemos crear una base de datos en el SPSS y también cómo podemos abrir una base de datos ya existente o importar una base de datos desde el programa Excel. Inicialmente, con respecto al programa SPSS, este es un programa que sirve para realizar análisis estadísticos. Es un programa bastante popular en general para quienes desarrollamos este tipo de actividades, principalmente por dos razones. Una es que su interfaz es bastante amigable para poder trabajar en ella. Quienes estamos acostumbrados a trabajar en Office vamos a encontrar pues que el entorno en el que podemos trabajar en este programa es muy similar y pues, va a ser muy intuitivo al momento de desarrollar los análisis que estamos o que vamos a realizar para un estudio o para una actividad determinada. El otro punto que también es un aspecto fuerte de este programa es que a diferencia de otras aplicaciones que se utilizan también para análisis estadísticos, en el SPSS encontramos una amplia variedad de análisis para trabajar con datos de muy diferente naturaleza. Como puede pasar con otros programas, normalmente lo que sucede es que esos programas son especializados en cierto tipo de análisis. Entonces, si quisiéramos desarrollar análisis diferentes según los datos que tuviéramos, tendremos que utilizar también diferentes programas. En el caso del SPSS eso no sucede. Con el SPSS podemos trabajar prácticamente cualquier tipo de información y obtener algún resultado en términos de análisis estadísticos. Bien, ahora entonces, ¿cómo abrimos primero el programa SPSS? Nosotros podemos buscarlo como IBM. Si lo tenemos instalado en nuestro computador, pues ese va a ser el programa al que nos va a llevar inicialmente. Aquí pues la versión es la versión 23. También por el menú de iconos, pues probablemente en el árbol o aquí en los programas que tengamos seleccionados, pues podemos abrirlo. Em, el programa SPSS, pues también eso no es una ventaja propiamente, dado que involucra tantos elementos, también es un poco exigente frente a las características del computador en el cual se corre. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando abrimos el programa, entonces nos va a aparecer esta primera ventana en la que, como en otras aplicaciones, pues vamos a tener acceso a los últimos archivos que hemos trabajado en este programa. Si no vamos a trabajar con ninguno de ellos, pues entonces vamos aquí a la esquina inferior derecha y ahí pues damos cancelar y nos va a aparecer la interfase de los datos que vamos a trabajar en el SPSS. En esta interfase pues básicamente lo que tenemos es una rejilla de información o una matriz en la que nosotros vamos ya sea a construir nuestra base de datos o abrir una ya existente. Puede ser de SPSS, puede ser de otros programas también. La estructura de la base de datos en SPSS siempre va a tener el mismo orden y ese orden es el siguiente. Las columnas son variables y las filas son datos o casos. Entonces siempre vamos a organizar nuestra información de esa manera. Aquí entonces si se dan cuenta cada una de las columnas dice var, precisamente porque lo que nos indica es que ahí vamos a incluir todas las variables de nuestro ejercicio, de nuestra base de datos o de esos datos que hemos recolectado, ahí estarán las variables. Las filas entonces serán los casos, los sujetos, de donde hayamos obtenido la información. Cuando accedemos a la interfase de los datos, entonces aquí en la esquina inferior izquierda vamos a tener dos pestañas. La primera, que es donde estamos ubicados, es la vista de datos, que es esta que estamos viendo. Y luego si vamos a la otra pestaña que dice vista de variables, entonces ahí cambia un poco la interfase. En este caso,
las filas van a ser las variables que yo voy a ir introduciendo en mi base de datos y las columnas son las características de esa variable. Todas esas características nos van a permitir o nos van a dar cierta flexibilidad frente a la utilización de los datos que vamos introduciendo en relación con los análisis o la posibilidad de análisis estadísticos que podemos realizar. Bueno, si volvemos aquí a la vista de datos, entonces lo que nos vamos a encontrar es que pues aquí no tenemos información todavía. Entonces supongamos que vamos a crear nuestra base de datos. Entonces vamos a la vista de variables y lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre a esa variable. Siguiendo más o menos una secuencia lógica en la introducción de la información en una base de datos, normalmente nosotros por donde iniciamos es por el identificador de los sujetos o de los casos que vamos a trabajar en nuestra base de datos. Aquí le voy a poner, por ejemplo, ID para nombrar esa variable. Una vez yo le pongo el nombre a la variable, entonces el programa por defecto me va a poner todas las demás características. Esas las podemos modificar o las podemos dejar así tal cual según pues, la información que necesitemos y según la necesidad y las características de la variable con la que estemos trabajando. Si yo me paso a la vista de datos, entonces nos vamos a dar cuenta que ahora ya la primera columna tiene el nombre que le puse y ahí entonces ya podemos empezar a introducir la información que necesitamos. Si se dan cuenta, pues entonces ya puedo empezar a diligenciar toda la información correspondiente a los datos con los que estoy trabajando. Entonces aquí están las características y luego yo podría entonces empezar a incluir más variables. Entonces en la medida en que yo empiece a incluir nuevas variables, pues esas van apareciendo en mi base de datos. Lo mismo, entonces aquí puedo ir haciéndole modificaciones, puedo ir haciendo cambios y así van a irse ajustando en la base de datos. Yo también podría introducir directamente los datos en mi base y lo que sucede en esos casos es que el SPSS va a poner todas las características, incluso un nombre genérico para la información que yo estoy incluyendo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí unos números, por aquí pongo otros, se van a ir creando esas variables por defecto. Y toda esa información entonces va a aparecer aquí en la vista de variables. En la medida en que van apareciendo esas, pues nuevamente yo puedo hacerle cualquier tipo de edición para poder hacer las modificaciones que quiera. Y así pues entonces se va construyendo la base de datos. Luego entonces ya es cuestión de ir introduciendo la información y pues entonces ahí vamos ya estructurando la información que necesitamos a partir de los datos que hemos recogido. Esa es una manera, es crear directamente la base de datos con la que estamos trabajando. Otra forma puede ser tener la información de una base de datos, entonces igual que como hacemos con cualquier programa de Office, pues yo le voy a decir pues, que me abra ese archivo que ha sido construido en este programa SPSS. El SPSS tiene una particularidad y es que maneja diferentes interfaces. Entonces, como les mencionaba, esta interfaz es la interfase de los datos. Pero luego, cuando yo empiece a hacer análisis con esos datos, voy a trabajar en otra interfase, que es la interfase de resultados. Y en algunos casos, para quienes ya tienen un nivel un poco más avanzado en el manejo del SPSS, también se pueden incluso hacer las líneas de programación de los análisis que yo le pido. Esa sería una interfase de sintaxis. Entonces, en este caso, como lo que yo quiero abrir es una base de datos, pues entonces voy a Archivo, Abrir, Datos. Y cuando entro a ese menú, pues entonces me va a aparecer una ventana muy similar a lo que me aparece cuando voy a abrir un archivo en cualquier programa de Office. Aquí lo que tengo que hacer es ubicar dónde está la base de datos que quiero abrir y pues la voy a abrir igual que como lo haría en cualquier programa de Office. Un ejemplo de unos datos sobre diseño de trabajo. Entonces aquí ya me aparece una estructura completamente estructurada, completamente armada, con modificaciones también en esas características. Y ya yo podría entonces empezar directamente a hacer análisis con esos datos o incluso también podría hacer ajustes a la información con la que estoy trabajando, crear nuevas variables, complementar esta base de datos en la forma en que yo quisiera. También cuando abro una base de datos, entonces me va a aparecer el archivo de la interfase de resultados.
En esta interfase de resultados es donde me van a salir las tablas, me van a salir las gráficas cuando las necesite, y toda la información de lo que yo estoy haciendo con mi base de datos también se va a ir registrando en estos textos. Aquí, por ejemplo, me está apareciendo que abrí la base de datos y toda esa información me va a aparecer a modo de registro en este archivo de resultados. Ahora, sobre la base de datos, pues aquí ya tenemos una información con la cual podríamos trabajar y con unas características determinadas. Entonces vamos viendo columna por columna a qué hace referencia a esas características. Primero, como les decía, entonces esta primera columna hace referencia al nombre de la variable con la que estamos trabajando. Esta columna tiene algunas limitantes. Esos limitantes básicamente lo que nos indican es que para yo poder construir las variables y poderlas utilizar, poder utilizar esos nombres en mi base, pues tienen que tener unas particularidades. Primero, que la variable no empiece ni con un espacio ni con un número. La otra característica es que no tenga signos de puntuación ni signos de ortografía. Y la última característica es que no termine tampoco con un espacio. Si se cumplen esas tres características, entonces yo le puedo asignar un nombre y ya puedo entonces empezar a trabajar con ella. Luego, la característica tipo básicamente hace referencia al tipo de información que yo estoy incluyendo en mi variable. La idea para quienes están empezando a trabajar con el programa SPSS es que siempre el tipo sea numérico. ¿Por qué? Porque eso básicamente lo que nos indica es que el programa está asumiendo los números como números. Y eso quiere decir que puede hacer operaciones con ellos. Y eso, en otras palabras, a lo que hace referencia es que se pueden utilizar prácticamente todos los análisis que están en este programa, en términos de pues, análisis estadísticos y demás. Si yo me ubico aquí sobre la pestaña, sobre esa casilla, pues aquí me van a aparecer que hay otros tipos de variables. Pero nuevamente, esos otros tipos de variables ya son para trabajo un poco más especializado, que tienen ciertas restricciones y con los cuales solamente vamos a poder realizar cierto tipo de análisis. Entonces, dado que estamos empezando a manejar el programa, pues la idea es que en la medida de lo posible tratemos de utilizar solo variables numéricas para poder armar nuestras bases de datos. Luego la columna anchura nos indica cuál es la cantidad de caracteres que nos admite para esa variable, la cantidad de decimales, y luego viene entonces una columna que hace referencia a las etiquetas. Como les decía, cuando nosotros nombramos nuestras variables tenemos unas limitaciones. No podemos incluirle puntuación, no podemos incluirle números al inicio, no podemos ponerle espacios al inicio o al final. Y en algunas ocasiones vamos a necesitar hacerlo de esa forma para poder tener claro exactamente qué es a lo que hace referencia nuestra variable. Adicionalmente, como en este programa nosotros lo que vamos es a sacar resultados estadísticos, esos van a estar representados en tablas y no siempre se va a ver muy bien poner un nombre sin espacios, sin ortografía, porque pues estéticamente no se va a ver bien. Entonces, en el caso de que nosotros necesitemos hacerle modificaciones a esos nombres, pues entonces para eso vamos a utilizar esta columna de etiquetas. Aquí en las etiquetas, ahí sí yo ya no tengo ningún tipo de restricción, puedo ponerle mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, ortografía, puedo ponerle números al inicio o al final, como yo quiera. Y cuando yo pongo esta información en las etiquetas, entonces este va a ser lo que me va a aparecer en las tablas y en las gráficas. Lo cual pues luego va a ser útil o va a ser mucho mejor cuando ya querramos utilizar esa información para efectos de presentación de informes o de documentos. En la siguiente columna lo que me voy a encontrar es la columna de valores. En esta columna básicamente yo lo que voy a hacer es asociar eh, números con categorías cuando tengo variables cualitativas. Como les había mencionado previamente, la idea cuando nosotros construimos una base de datos es que toda la información que vayamos a introducir sea números. Sin embargo, cuando se trata de variables cualitativas como la escolaridad o el género, esos números en realidad lo que están es representando
una categoría o un grupo de personas determinadas. Entonces, para efectos de facilidad en el trabajo con esta información, es bastante útil saber qué es lo que significa ese número en esa variable. Eso es lo que nosotros vamos a poner aquí en esta columna de valores. Si tomamos, por ejemplo, la variable género y nos ubicamos aquí en la columna de valores, entonces aquí lo que me está indicando es que los 1 en esa columna significan femenino, los 2 significan masculino. Esta información yo la puedo modificar como a mí me parezca mejor o como me parezca que se representa mejor para poder entender la información que he introducido. Entonces, por ejemplo, aquí si yo quisiera cambiar ese F por la palabra completa, pues podría hacerlo. Simplemente hago la modificación y aquí con el botón de cambiar, entonces voy haciendo la modificación. Si por ejemplo en este también quisiera hacerlo, pues hago el mismo procedimiento y lo puedo incluir. Supongamos que quisiera introducir una categoría nueva. También lo puedo hacer. Entonces le asigno un número diferente a los que ya he utilizado. Y en este caso, por ejemplo, supongamos que quiero introducir una categoría nueva que sea indeterminado. Entonces, cada vez que yo introduzca el número 3 en mi base de datos para esa variable, pues entonces yo ya sé que eso es lo que va a significar. Una vez hecho todas las modificaciones y los añadidos que quiera, pues entonces le doy a aceptar y ya se van a ver representados esos elementos en nuestra base de datos. Aquí nuevamente, pues toda la información que yo tengo son números, pero sí para mí es más fácil ver cuáles son las categorías a las que hacen referencia esos números en la base de datos. Yo puedo aquí en el menú, en este botón en el que tengo un 1 y una A, donde me dice etiquetas de valor, si lo oprimo, entonces esas categorías ya no van a aparecer como números, sino como los nombres que han sido asociados en esa columna que les mencionaba. Si oprimo nuevamente el botón, pues entonces yo ya sé que toda la información que he introducido son números y con ellos pues puedo realizar diferentes tipos de análisis estadísticos. En la siguiente columna nos sirve para poder introducir valores perdidos en caso de que los necesitemos. ¿Qué son esos valores perdidos? Son valores que yo de pronto, por la naturaleza de la variable con la que estoy trabajando, considero que no deberían ser tenidos en cuenta al momento de hacer los análisis estadísticos. Entonces los valores perdidos básicamente me permiten identificar esos valores que yo no quiero utilizar para mis análisis estadísticos. Luego vienen otros elementos de forma que tienen que ver con el ancho de las columnas, la alineación de las columnas, y aquí tenemos una característica que hace referencia a la escala en la que están formuladas las variables que he introducido en mi base de datos. Si nos remitimos un poco a ya temas de estadística y de medición, recordaremos que tenemos diferentes tipos de escalas según la naturaleza de las variables con las que estemos trabajando. Entonces tenemos escalas nominales, escalas ordinales, escalas de intervalo o escalas de razón. El SPSS diferencia las escalas nominales, las ordinales, y las de intervalo y de razón las unifica en una sola que las llama escalares. Esta característica es útil cuando nosotros queremos, digamos que ser un poco más precisos en relación a cuál es el tipo de información que tenemos con respecto a nuestra variable. Y nos va a servir en algunas ocasiones también para darnos algunas orientaciones frente a cuáles son los gráficos que podemos utilizar según la escala que hemos definido. No obstante, si yo aquí dejo indefinido o solamente le dejo escalas a todas las variables, eso no me va a afectar el resultado ni la manera con la que voy a poder trabajar mi base de datos. Por último aparece esta última columna que es la de rol, que esta solamente la utilizamos cuando queremos utilizar varias bases de datos y queremos tomar información de esas diferentes bases de datos. Entonces, nuevamente, para manejo básico de SPSS, la idea es que esta última columna no la tomemos en cuenta y trabajemos solamente con las características que vemos en estas otras columnas. Dado que el SPSS no siempre lo vamos a tener instalado en nuestro computador, puede suceder que en algunas oportunidades construya mi base de datos en Excel
y luego la quiera traer a SPSS para desarrollar cierto tipo de tareas o de análisis. Entonces, eso también lo podemos hacer con el SPSS. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un archivo nuevo y queremos traer nuestra base de datos de Excel. Aquí tengo abierto un ejemplo, una base de datos que sigue una estructura similar, pues una estructura como les había mencionado con respecto al manejo de bases de datos en SPSS, es decir, las columnas representan variables, las filas representan casos, y pues aquí tenemos apenas la estructura, tenemos unos poquitos datos introducidos. Supongamos que yo quiero pasar esta información al SPSS. Entonces, la manera más simple de hacerlo, y como lo haríamos con cualquier documento que trabajemos en Office, sería seleccionar las casillas que queremos pasar al SPSS, las copiamos y las pegamos directamente en la hoja, en la matriz que nos da el SPSS. Entonces, se demora un poquito, por lo que les decía que el programa es un poco exigente frente a los requerimientos, pero ya en un momento tenemos toda la información que teníamos en el Excel lista para poderla trabajar en el SPSS. Esta es la manera más fácil, pero tiene unas dificultades, y si ya aquí se puede ver. La primera dificultad es que, si se dieron cuenta, pues toda la información correspondiente a los nombres de las variables no se tuvo en cuenta, no fue pasada al SPSS, y aquí simplemente pues se pasaron nombres genéricos, se crearon nombres genéricos de las variables, y pues yo tendría que reemplazar esos nombres manualmente en esta nueva base de datos. También por defecto, todas las variables quedaron con 2 decimales, y si yo quisiera hacer esa modificación, pues también tendría que hacer entonces eso en esta nueva versión de la base de datos. Entonces, aunque es la forma más fácil de hacerlo, pues entonces implica este trabajo adicional para poder ya tener nuestra base de datos lista y a punto para poder utilizarla y empezar a hacer los análisis que necesitamos. La otra manera en la que yo también puedo traer archivos de Excel al SPSS es abriendo el documento a partir de los datos, tal cual como les había mencionado cuando abrimos un archivo de SPSS. Entonces, seguimos más o menos las mismas instrucciones, la misma secuencia que les había mencionado previamente cuando abrimos un archivo de SPSS, solo que aquí en el tipo de archivo no vamos a escoger uno de SPSS, sino que vamos a escoger un archivo de Excel. En este caso, pues el ejemplo que les había mencionado es este. Lo abrimos y me va a aparecer esta ventana. En esta ventana entonces lo que me está preguntando el programa es si en ese archivo que yo estoy trayendo de Excel, la primera fila corresponde a la información de las variables. Entonces, tal cual como nosotros lo tenemos aquí en nuestro archivo de Excel, eso es lo que hicimos. Entonces le decimos que aceptar, y entonces nos va a traer la base de datos. En versiones más recientes de SPSS incluso me va a aparecer aquí una previsualización de los datos para yo estar completamente seguro de que sí me va a traer la información como yo la quiero. Una vez yo le doy a aceptar, entonces aquí ya no tengo el inconveniente que les mencionaba, ya sé cuáles son las variables que tienen decimales, cuáles las que no, y además me ha puesto todos los nombres de las variables de acuerdo con la información que tenían en el Excel. Si yo miro acá, entonces aquí me van a aparecer todos los datos de esas variables con sus diferentes características. Es probable que tenga que hacer algunas modificaciones, pero ya van a ser mucho menos que si hiciera solamente el copiar y pegar. Esta entonces sería la otra manera de traer un archivo de Excel al SPSS. ¿Qué es importante para poder hacer este ejercicio? Es bien importante que cuando nosotros construyamos la base de datos en SPSS, pues primero mantengamos la estructura de columnas, variables y filas casos. Segundo, es bien importante que, como les había mencionado previamente, toda la información que tenga en mi base de datos sea información numérica. En caso de que haya información que no sea numérica, pues entonces el SPSS lo va a reconocer como una variable de cadena, es decir, en la que solamente hay caracteres, y con esa variable prácticamente no voy a poder realizar ningún análisis estadístico. Y por último,
que es bien importante, es que la información de mis variables solamente esté en la primera fila. Si yo pongo más filas que me indiquen elementos relacionados con la información de mis variables, el SPSS solamente va a reconocer la primera fila y va a asumir que todo lo demás son datos. Y como hay más información de las variables en las siguientes filas, entonces todas las variables van a aparecer como variables de cadena y no voy a poder utilizar prácticamente esa base de datos. Entonces eso sí es bien importante, que toda la información de las variables solamente esté en la primera fila. Ya una vez yo tengo esa, digamos, esa estructura en el Excel, pues entonces puedo hacer la importación o puedo abrir esa misma estructura en el SPSS sin ningún inconveniente. Y ya podría entonces empezar a diligenciar nuevos datos, ajustar la base de datos o simplemente ya empezar a hacer los análisis y tengo toda la información completa. Esto sería entonces lo que quería mostrarles en este video, como los elementos generales de cómo empezar a trabajar con el SPSS, construcción de bases de datos o traer bases de datos que tengamos en el Excel. En posteriores videos entonces iremos revisando algunos elementos ya más puntuales de cómo gestionar la información que tenemos en la base de datos y pues también complementa los otros videos que están subidos en el canal con relación ya a análisis puntuales para trabajar con diferentes tipos de variables. Entonces muchas gracias y nos veremos en otro video.